y es un lujo para nosotros tener a Amir aquí después de tantas aventuras y podría decirse casi que de aventuras, ¿no?, para llegar aquí, pero finalmente se ha producido este encuentro maravilloso y ya les digo, es un libro muy reconocido ya antes de ser publicado. Yo tuve el privilegio de ser una de las primeras personas que leyó este libro en manuscrito, clandestinamente en La Habana. Creo que fue, si no fui el primero, fui uno de los primeros en escribir sobre el libro cuando no se había publicado en cubanés. El primero, el tremendo privilegio, de verdad. Y esto se publicó en cubanés. Me acuerdo que cuando los textos que los periodistas independientes, aquí tienen a Vázquez Portal, que era el presidente del grupo de todos en aquel momento, en que yo un vicepresidente un poco. Entonces, bueno, pues se enviaba, uno lo leía por teléfono, y aquí en cubanés Rosa Berli y las personas que estaban trabajando en cubanés lo transcribían y se publicaban en cubanés. Entonces tuve ese gran privilegio. Este es un libro que ha tenido sumas ediciones, un libro que profundiza mucho quirúrgicamente, va al fondo no solamente de la prostitución, de la corrupción en general en Cuba, el ambiente de la droga, incluso el tráfico de drogas dentro de Cuba, que muchos, como todos ustedes saben, o casi todos ustedes saben, muchos miembros del Ministerio del Interior y de la clase alta en Cuba, que es la clase que manda, están involucrados en este tráfico de drogas, ¿no? Y todo está relacionado con la prostitución, etc. Entonces, a mí lo narra, aunque es un libro testimonial, es un libro investigativo de periodismo en estado puro, pero también lleva un cauce, yo diría novelesco, ¿no? Hay una trama que va fluyendo armoniosamente a través de los distintos capítulos, y uno se lee la novela el libro de testimonio como si fuera una novela, ¿no? Disfrutando mucho de este libro, que es un bestseller desde el principio. Es increíble, pero va a ser desde el principio en el manuscrito. Pues yo los voy a dejar entonces con Amir Valle, que es lo que vamos a disfrutar aquí, que ha venido de lejos y que además es un excelente narrador y un excelente conversador, y va a estar hablando sobre su libro, y después vamos a disfrutar de un hermoso documental sobre su vida y su obra. Muchas gracias. Bueno, yo quiero primero que todo esto que decía Daniel ha sido para mí una experiencia impresionante. Yo he estado en Estados Unidos ya creo que 8 veces, en casi todas las grandes ciudades, menos en Miami. Y lo curioso es que yo le he dicho siempre a todas las personas que siempre me preguntan si alguna vez tú puedes volver a Cuba, ¿qué tú extrañarías de Cuba? Y yo le he dicho, mira, yo extrañaría algunas cosas que lamentablemente no son bonitas, ¿no? Pero lo que no voy a extrañar casi nunca es la gente, porque casi toda mi generación de escritores está viviendo fuera de la isla. Nosotros éramos 56 escritores cuando empezamos, y de ellos quedan 4 en Cuba. Y por eso para mí el viaje acá a Miami es algo muy importante, porque de pronto he visto gente que hacía 30, 25, 15, 12 años que no veía. Ha sido un regalo. Ese regalo lo tengo que agradecer, como bien decía Felipe Viera ahorita, lo tengo que agradecer a 2 personas que se han convertido, lo saben, en los últimos años en 2 verdaderos hermanos, que son Idabel y Aniel, a través de esta locura, porque hay que decirlo así, de esta locura que es estos festivales, Vista Larga, Neo Club. Meterse en esos rollos en estos tiempos es realmente algo de suicidas. Y a eso voy. Es decir, quiero seguir agradeciendo cosas. Es decir, de pronto determinadas manos siniestras que nosotros conocemos parecen haberse infiltrado incluso en algunos estamentos de este país, que querían impedir a toda costa mi presencia aquí, como impidieron desde Cuba la presencia de queridos amigos y buenos intelectuales. Obviamente querían boicotear este proyecto. Les molesta este proyecto, y creo que ustedes, Idabel y Aniel, se tienen que sentir orgullosos de que... Exacto, pero ustedes son la cabeza visible. Entonces tienen que sentirse orgullosos ustedes y los que convocan y apoyan
a todos los patrocinadores, sentirse orgullosos de que le están dando al régimen por donde les duele, porque si no, no se preocuparan de ustedes en lo absoluto, no se preocuparan de intentar impedir la presencia de determinadas voces, y eso es importante. Yo agradezco a último momento, cuando ya pensábamos que todas las expectativas estaban perdidas, la intervención de los hermanos Díaz Balart, Lincoln, y específicamente del congresista Mario Díaz Balart, que logró que se me concediera la visa, es decir, por determinadas razones, y por eso estoy yo acá. Por eso mucha gente de mis amigos me decían, ven que te invito a... No, le digo, no, por tu madre, no puedo, porque yo me voy, recibí la visa a las 7 de la noche, conseguimos un pasaje a última hora para volar a las 6 de la mañana del día siguiente, y a las 4 yo tenía que estar en el aeropuerto, es decir, y me voy mañana. Es decir, no hay tiempo para nada. Les agradezco mucho, siento todas las molestias que pueden haberlo ocasionado, pero para mí, repito, ha sido un placer. El valor de los abrazos que yo he recibido aquí, se los agradezco completamente, y aunque quizás en estos tiempos es de muchos modos un poco molesto hablar, le agradezco a Dios que estuvo todo el tiempo, Jesucristo estuvo a mi lado, todo el tiempo, diciéndome, no pierdas la fe, no pierdas la fe, no te dejes derrotar. Recuerda que yo te dije a ti que tus peleas las voy a pelear yo por ti. Y estas las ganamos, se las ganamos. Y eso es lo que yo quiero decir. Entonces, pasando al libro, que es el libro que más yo odio y que más amo. ¿Por qué? Yo era conocido en Cuba, o sea, ustedes, muchos de los que están aquí saben que yo era conocido en Cuba, o sea, no era una persona desconocida, pero nos conocíamos nosotros, ¿verdad? Es decir, nos conocíamos solamente entre nosotros, nos consumíamos nosotros. Aunque uno a veces tenía el orgullo de decir, bueno, como yo le he dicho a algunos amigos míos, que de pronto me dicen, no, yo soy, en mi país, soy un bestseller porque logré vender 500 ejemplares. Eso me dicen algunos amigos escritores de nivel, no estoy hablando de cualquiera, no, escritores de nivel publicados como yo en Planeta, en Seibarral, en Santillana, en Alfaguara, que venden 500 ejemplares y se consideran en sus países bestsellers. Yo le decía, pues cualquiera de nosotros vendíamos 1000 ejemplares en una semana. Y más. Y más. Es decir, nos consideramos eso, pero era entre nosotros. Nos conocíamos entre nosotros. Y este libro tuvo la virtud de que de pronto miles y miles y miles de cubanos me conocieron y me leyeron. Y creo que fue hace 2 años, hubo una especie de, vamos a decir, de recuento que hicieron algunos especialistas y que se publicó en uno de los órganos independientes de Cuba, en el cual se hizo una valoración de los autores más leídos en la isla. Y a mí me llamó la atención que los autores más leídos en la isla eran Leonardo Padura, Daniel Chavarría, Pedro Juan Gutiérrez y Amir Valle. Y Amir Valle llevaba 12 años viviendo fuera de la isla. Ajá. Es decir, para mí ese fue un elogio enorme, que la gente me siguiera persiguiendo, y eso se debe a Habana, Babilonia. Realmente creo que ese fue el libro. Al final vuelvo a lo mismo. Cuando yo conocí el hermoso y más hermoso rostro que existe, que es el rostro de Jesucristo, yo sentí que alguien me dijo así, de esta forma: cuando tú quieras pelear, no pelees por tu fuerza, entrégamelo a mí, que yo voy a pelear por ti. Y ese ha sido mi credo desde entonces. Yo nunca me encabrono, yo nunca me molesto, yo sencillamente digo, Señor, ahí te lo dejo, y que pase lo que pase. Y nunca me he traicionado. Es decir, lo que quiero decir, y no estoy haciendo proselitismo, perdónenme los que no son, pero estoy hablando de mi fe, de lo que yo creo, de lo que yo quiero, de lo que yo siento, que para mí es muy importante. Creo que de pronto las peleas que yo he tenido que echar, las he ganado precisamente por esa fe que me da, esa fuerza que me da tener a alguien que yo sé que todo lo puedo en él, que su poder me fortalece, me enriquece, me convierte en un mejor ser humano. Esa fe
que ha hecho que yo, que era quienes me conocieron muy jovencito, Gumer, mi hermano Gumercindo, que ha sido uno de los abrazos más lindos que está aquí, si él se acuerda, yo sí, a mí siempre me quisieron, mis amigos, ellos me consideraban un líder de mi generación, pero yo era un ser insoportablemente ególatra. Y yo tuve que luchar contra eso me trajo muchos problemas en mi vida. Y una de las cosas más lindas que yo he aprendido es a tratar de no creerme cosas. Y siempre yo digo, esto lo puede hacer cualquiera mejor que yo. O sea, no te andes creyendo cosas. Y me lo digo yo mismo, ¿entiendes? Y el hecho de las peleas, la prueba más evidente es justo el libro Habana Babilonia. Cuando yo hice Habana Babilonia, yo estuve 5 años trabajando, investigando este libro entre 1992 y 1997 que terminé el libro. Lo mandé al Premio Casa de las Américas, ganó el Premio Casa de las Américas, me quitaron el Premio Casa de las Américas. Ha sido el único escándalo en la Casa de las Américas, porque cuando el jurado, después la gente sabía que yo había ganado el premio y cuando el jurado declaró desierto el premio, lo abucharon y la prensa se hizo eco. Y el primero que publicó una crónica sobre eso fue justamente Añel. Es decir, para mí ese fue, digamos, el despertar de todo eso. Y eso se convirtió en un gran fenómeno. De pronto, la persona, lo puedo decir, no, esto que hablaba para quienes no conozcan bien la historia, cuando yo mando al Casa de las Américas, usted sabe, se mandan 3 copias impresas. Y al final, en Cuba, los concursos generalmente no pueden ser, vamos a decir, como con plicas y cosas de estas, como se usan en otros países. Allí tú tienes que poner tus datos, y si es con plica, tú sabes que de todos modos van a abrir la plica y la van a leer. Punto. Los que trabajamos en el Instituto Cubano del Libro sabemos que es así. O sea, ese cuento de que tú mandaste con plica y no nadie sabe, eso es mentira. Entonces, algo muy simple. Al final estaban mis datos. Alguien se robó una de esas copias de Casa de las Américas. Cuando yo voy a recoger las 3 copias, porque obviamente no podía perder las 3 copias, yo tenía que recuperar aquello, porque eso en Cuba todos sabemos lo que significaba. Cuando voy a recoger, Jorgito Forner, el hijo de Ambrosio Forner, que era el que en ese momento organizaba el premio, muy apenado me dice: Amir, encuentro una sola copia. Y yo ahí empecé a darme gusto, porque yo decía, me imaginaba la cara del tipo de la seguridad leyendo aquel libro. O sea, era tan morboso que yo me divertía realmente con eso. Pero obviamente alguien más robó una copia. Tuvo la indecencia, porque lo debo decir, la indecencia de fotocopiar todo aquello, por lo cual al fotocopiar las tablas que tenía el libro originalmente, todo aquello se fue al carajo y lo único que quedaron fueron los textos, y metió eso en una cosa que existía en aquel entonces, que era una especie de cápsulas que se circulaban de correo en correo en la intranet cubana, curiosamente junto a 3 libros muy interesantes. Es decir, para mí ese es el otro honor de esta pelea. La obra final de Fidel Castro de Andrés Oppenheimer, el capítulo 8 del Lezama y Antes que anochezca de Reinaldo Arenas. Eran las 4 cosas que circulaban, ya van a ver. Y así empezó a circular por todo el país completamente. Y por supuesto eso generó una respuesta oficial muy fuerte, porque de pronto el libro que no se había publicado, que ellos habían intentado aplastar, empezó a circular de mano en mano y toda la gente lo imprimía. He tenido experiencias muy lindas, por ejemplo, de mis colegas jóvenes periodistas que todavía hoy siguen imprimiendo los libros y siguen leyendo los libros, y hasta noticias muy lindas como que los profesores que me dieron periodismo a mí, por debajo del talón, le dan a sus alumnos el libro y le dicen: si quieren saber lo que es periodismo de investigación, tienen que leerse Habana Babilonia. Por debajo, porque no lo pueden hacer oficialmente. Y eso, es decir, esas peleas no las he ganado yo, las ha ganado el libro y quien me representa a mí detrás del libro, ese señor que yo les hablo. Lo curioso de esto fue que ese innombrable, del cual muchos todavía hoy quieren acordarse, de pronto
también censuró el libro. Cierto personaje que no puedo mencionar porque todavía vive y todavía trabaja en una institución oficial del gobierno, la UPEC, nos encontramos en un aeropuerto. Yo venía de Argentina, en el aeropuerto de Tocumen de Panamá. Yo venía de Argentina y él venía desde Brasil y me dice: Amir, qué bueno que te encuentro, compadre. Tengo que contarte algo. Tuvimos una reunión, empieza a contarme. Tuvimos una reunión, me llamaron porque de pronto en el Consejo de Estado el comandante quería saber qué pasaba con esos libros que estaban circulando clandestinamente en el país, porque alguien del Instituto Cubano del Libro le había dicho que había libros que se habían escapado al control. Y él estaba muy preocupado. Le hicieron la lista de los libros y cierto personaje, que no sé quién fue nunca, porque me dijo el nombre, pero para mí no significó nada entonces, le había dicho que el preocupante, el único que había que preocuparse era de Amir Valle, porque era el único que vivía en la isla. Los demás estaban allá, estaban fuera, eso no importaba. Los cubanos no se iban a enterar realmente de las cosas que es. Pero el otro vivía en Cuba, y cuando el señor preguntó y le dijeron que mis promotores internacionalmente habían sido amigos de la revolución, Gabriel García Márquez, Paco Ignacio Taibo II, es decir, un grupo de personas que eran amigos de la revolución cubana, cuando le dijeron que yo de algún modo era un líder de mi generación y que iba a ser muy escandaloso reprimirme porque mis novelas estaban siendo premiadas, estaban siendo reconocidas en España, de pronto aquel hombre dijo algo que a mí me llamó mucho la atención cuando me lo contaron. Dijo: entonces invisibilícenlo. Yo no supe en ese momento qué carajo era eso, pero después empezaron a pasar cosas que me fueron demostrando cuál era esa invisibilización. Y por supuesto, ¿qué sucede? Que eso en Cuba todo se sabe. De pronto él comenta y manda a decir públicamente que el libro había que censurar. Y ustedes saben qué pasa cuando alguien dice que ese libro hay que censurar. El morbo se despierta. La gente empieza a buscar: esto está prohibido, hay que leerlo. Me convirtió en un bestseller. Es decir, ahí el libro tuvo su segundo renacer. Y el tercer renacer del libro fue cuando la editorial Planeta decidió publicar la primera edición de ese libro con un título que yo no estuve nunca de acuerdo, Jineteas, y lo publicó, y el libro se convirtió y estuvo durante un año en las listas de los libros más vendidos en América Latina y España. Y ahí entonces empezó, digamos, la cabalgadura grande que ha tenido este libro, con todas las ediciones que ha tenido en español, con todas las ediciones que ha tenido en otros idiomas. Y por eso para mí es muy especial decir que otra vez le ganamos la pelea. Cuando Añel me propuso, me dice: Amir, yo quisiera publicar ese libro, yo dije: Añel, nadie mejor que tú, nadie tiene más derecho que tú a publicar la primera edición cubana de Habana, Babilonia. Por eso ese libro, entonces yo cogí esta edición, la actualicé porque ya había localizado algunas de las jineteras que yo había entrevistado inicialmente, ya estaban viviendo fuera de la isla. Y entonces en esta edición aparecen ya los nombres reales de esas personas, aparecen los destinos reales de esas personas, e incluí un epílogo final donde cuento qué pasó conmigo y qué intentaron hacer los fraternos colegas que nos atienden en relación con ese libro, que es otra historia, es como para novela, de verdad. Y entonces, repito, ahí está el libro, doy las gracias. Siempre digo que es un libro muy amado, pero es un libro también que de algún modo yo detesto. Me encasilló. Mucha gente pensaba que yo solamente escribía de prostitutas. Es decir, no, para nada. Yo tengo novelas históricas, tengo otras cosas. Es decir, una de mis novelas más famosas es una novela sobre Charles Chaplin, es decir, que no tiene nada que ver con el tema. Otro de mis grandes éxitos es una novela histórica sobre un negro centroamericano. Y de pronto toda la gente siempre decía: Amir, el de las jineteras. ¿Entiendes? Entonces es un poco que me molestó
pero y por supuesto todos los tragos amargos que pasamos, y sobre todo que mi esposa tuvo la desgracia de pasar y que con un estoicismo y una fortaleza que solamente tiene la mujer, me ocultó todas las cosas que le hicieron para que yo no me arredrara. Hago esta historia y con ello cierro. ¿El documental ahora? Sí, el documental. Hago esta historia muy breve. Cuando finalmente a mí deciden, y esto es algo que yo quiero hacer público y decirlo públicamente, porque hay mucha gente que me dice, bueno, cuando tú te fuiste de Cuba, no, Amir Valle no se fue de Cuba, Amir Valle lo fueron literalmente. Cuando yo insisto en decir yo soy un desterrado, no estoy denigrando a nadie que se haya decidido ir. El problema es que yo nunca quise irme de Cuba, aprovechar un viaje que yo hice a España y no me dejaron regresar a Cuba. Estuve 3 años solicitando a todos los niveles de entrar y no me dejaron, y entonces tuve que optar por la opción que me daban de pedir el asilo político. Me lo concedieron sin ningún tipo de problemas. ¿Qué sucede con esto? Cuando estábamos, lo curioso de esto es que yo estaba con mi esposa en ese viaje y mis 2 niños estaban en Cuba. Hablé con cierto personaje que van a ver en ese documental, que se convirtió en mi gran enemigo, y el hombre me dijo, no, tus hijos se quedan acá. Gracias a Gabriel García Márquez, mi hijo chiquito salió de Cuba. Ya, 1 año después, y el mayor salió otro año y medio después. Eso lo debo decir en ese sentido. Pero lo que contaba de esa grandeza de mi esposa en relación con todo esto es que cuando esos últimos años en que yo estuve totalmente aislado, atacado por todas las cosas, con una resolución ministerial que impedía que mi nombre se pronunciara, se publicara, se me contratara, etcétera, 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 a ella la policía política le hizo horrores que yo no supe, y eso es algo que a mí me duele mucho. Horrores, señores, horrores, de que llevársela en un lugar, encerrarla y decirle, o te matamos a ti o matamos a tu esposo, o tú convences a tu esposo. Es decir, muchas cosas feas. No me dijo nada. ¿Por qué no me dijo nada? Recuerdo, yo tuve la suerte de que cuando me llegué a Alemania, de España, mi editor alemán me pidió que me consiguió una beca en Alemania, por eso estoy en Alemania, es otra de las cosas. Y cuando llegué, yo tuve la suerte de estar en la casa de ese gran escritor, el Premio Nobel de Literatura, Heinrich Böll, y de dormir durante 6 meses en la misma habitación que durmió Alexander Solzhenitsyn, lo cual para mí era una magia especial, tenía un simbolismo impresionante aquello. Y en el patio, en ese lugar donde se sentaba Solzhenitsyn, un día mi mujer me dice, tengo que contarte algo. Y me cuenta todo esto. Y yo me pasé años en Cuba, en esos años, haciéndome el macho, cagado de miedo, y haciéndome el macho para que ella y ellos no se dieran cuenta de lo que me estaban haciendo. Ella me dice en ese entonces, yo no te dije nada, porque yo no quería que les dieras el gusto de caerte. Entonces, esa es Habana Babilonia, esa es la historia de Habana Babilonia muy resumida. Yo quiero que vean este documental que para mí es muy lindo. Tengo que explicar algo. El director cubano Ricardo Bacallao ha hecho un trabajo hermoso de recuperación de la memoria cultural en Alemania y específicamente en Berlín, y este es parte de ese compendio de varios documentales que él ha hecho, y su idea, la que me propuso hace un tiempo, fue hacer 2 documentales sobre mi vida, porque él decía que era demasiado hacerlo en una sola, y que esta primera parte que ustedes van a ver es sencillamente un acercamiento general a mi vida y mi obra. La segunda parte, que está filmándose ahora con algunos especialistas, es mucho más dedicada, digamos, a la parte literaria, tema por tema, mi periodismo, mi literatura, mis aportes en la novela negra, el aporte al periodismo de investigación, es decir, un grupo de cosas que son más específicas, en mi modo de ver más pesado, pero bueno, eso también hay gente que le gusta ver eso, ¿no?
pero él hizo este que a mí me resulta muy, digamos, muy emocional, porque él lo hizo de una forma que yo no me imaginé nunca, mezcló las cosas de un modo que a mí me gustó bastante, porque por lo menos me representa, me sentí representado en ese documental que él le tituló Amir Valle, Vida y Coherencia, porque él dice que yo soy muy coherente. No creo, yo creo que he tenido mis incoherencias muy duras, pero bueno, él dice lo contrario. Vamos a respetar su derecho a tener su opinión sobre mí, ¿no? En ese caso. Bueno, y muchas gracias a ustedes, de verdad.